¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo llevamos la maquinaria? Espero que bien, hombre, espero que bien. Bueno, pues hoy vengo a presentaros el tutorial de Hatflings. Hatflings es un juego de Fernando Chavarría y Judith Hurtado, autores que quizás ya conozcáis de 10 negritos, que lo tenemos por ahí. Y es un juego que está editado por Meridiano 6 y que va a estar a la venta, pero ya, vaya. Bueno, pues este juego, que está ilustrado muy simpáticamente por Lorena Azpiri, tiene unas ilustraciones así muy de niños, pero ojo, nada más lejos de la realidad que a este juego hay que darle también un poquito al coco. Se trata de un juego para 2 jugadores, tiene una duración aproximada de unos 20-25 minutos, que creo que se cumple bastante bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en Hatflings? ¿De qué va Hatflings? Bueno, pues esto es un poblado de unos seres que son los Hatflings, el poblado se llama Halftown, y durante las fiestas de primavera, después de la comilona de la sandía y después de que hayan reposado esas panzas, tiene lugar el baile de los sombreros, en el que 2 equipos se enfrentan entre sí por conservar el prestigio al mejor equipo de danza del año. Esto dicho así suena un poco raro, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que contiene la cajita de Hatflings, de qué se trata y cómo se juega. ¡Al turrón! Bueno, pues aquí tenemos la cajita de Hatflings, muy bien ilustrada, como veis, por Lorena Azpiri, o por lo menos a mí me lo parece, con ilustraciones así muy simpáticas, con un toque infantil, por supuesto. Vamos a ver, tenemos un manual de reglas muy sencillo, muy bien ilustrado en español, y también lo tenemos en inglés. Genial. ¿Qué más tenemos en la caja? Pues el tablero de juego lo tenemos ilustrado a 2 caras, da igual por la cara por la que juguemos, es simplemente una rejilla de 6 por 6 casillas, lo tenemos en modo Prado, así en exteriores, pero también tenemos este salón de baile, así con suelo de parqué. Muy bien, ¿qué más tiene el juego? Pues tiene las fichas de Hatfling, aquí tenemos los Hatflings normales, tenemos también los Hatflings que tienen alguna habilidad. Bueno, pues tenemos el patoso, que se ve ahí con una especie de jarra de cerveza a punto de derramarse, la pirotécnica, el bromista, ahí con dos sombreros, el glotón, que está de buen año, el tramposo, que más bien se parece, echarle un ojo, a Marianico, el corto ahí con más mala uva que nada, y la zancos. Ahora explicaré para qué sirve cada uno. Tenemos 6 de un color, 6 de otro, y tenemos también atrezo, pero no es solo atrezo. Nos van a bloquear casillas del tablero, como veremos a continuación, pero está bastante chulo, ¿eh? Es atrezo, un árbol de cartón bastante grueso. Tenemos columnas también, como podéis ver, barriles, y tenemos también cajas. Vamos a colocar algunas durante la partida. El juego te pide que al menos juegues con 3 elementos de atrezo, pero como veis podemos contar con algunos cuantos más. Lo voy a disponer todo y os voy a enseñar a jugar, pero ya. Bueno, pues ya lo tengo todo dispuesto aquí. He escogido el tablero por el lado del prado. Fijaos que la primera columna tiene casillas con color violeta en el contorno y la última columna con color amarillo en el contorno. Esta será la zona por la que saldrá el primer Hatfling de cada equipo. Bueno, pues cada jugador va a escoger un color y cogerá a los 6 Hatflings con habilidades especiales de dicho color. El resto de Hatflings, que como veis son de un color por un lado y del otro por el otro, se dejan en una especie de reserva general. Para el tutorial he decidido coger estos 3 elementos de atrezo que tenéis aquí, un árbol, una caja y un barril. El juego nos pide que cojamos al menos 3, así que para no complicarlo mucho, le he hecho caso y he cogido 3. Vamos a coger también las fichas de charco por el lado del tablero que hayamos elegido. Hemos elegido el tablero de Prado, pues por el lado de Prado. Si hubiésemos escogido la sala de baile, pues de este otro lado. Y la ficha de cerdito, ¿eh? El cerdito también puede participar en el tablero por el lado del parquet o en el tablero por el lado de Prado. Muy bien.
Muy bien, pues a continuación, y comenzando por el jugador inicial, que según dicen las reglas del juego es el último que haya llevado un sombrero puesto, no sé, vamos a suponer, por ejemplo, el del lado violeta, va a seleccionar un elemento de atrezo y lo va a colocar en cualquier casilla libre del tablero, por ejemplo aquí, el siguiente jugador seleccionará, por ejemplo, el barril y lo colocará aquí, y el jugador inicial colocará la caja, por ejemplo, allí. A continuación, el jugador no inicial cogerá el cerdito y lo colocará en alguna casilla libre del tablero, por ejemplo ahí. Muy bien, pues ya está todo dispuesto para comenzar la partida. La partida comienza de la siguiente forma. El jugador inicial ha de colocar un halfling de su color, bien sea de los especiales o de la reserva común, en alguna de las casillas de inicio de su lado del tablero. Por ejemplo así. Le seguiría el siguiente jugador y haría lo propio. Vamos a suponer que este jugador va a coger un halfling normal y lo coloca en esa casilla, por ejemplo. Bueno, pues una vez colocado el primer halfling de cada equipo, el juego es una secuencia de turnos en las que cada jugador va a poder hacer una de las dos siguientes cosas: colocar un halfling nuevo de tu color en el tablero o mover uno de tus halflings sobre el tablero. Bueno, pues comencemos por la primera de las opciones, colocar un nuevo halfling en el tablero. Para ello, este ha de colocarse en una casilla libre adyacente a la de alguno de tus halflings. ¿Qué es una casilla libre? Pues una casilla libre puede ser cualquier casilla vacía o una casilla ocupada por una caja o un barril que no hayan sido ocupados previamente por otro halfling. Este halfling del jugador violeta podría colocarse en cualquier casilla adyacente a él, esta, o incluso esta, porque es una caja y no ha sido ocupada previamente por otro halfling. Luego explicaremos para qué sirven las cajas. No podría colocarse nunca encima de otro halfling o encima del cerdito, tampoco así encima de árboles o de columnas. Bueno, pues esta situación me da pie para explicaros qué es lo que hace el cerdito. Al cerdito, según nos explican las reglas, le gusta retozar entre los halflings, de tal modo que cuando un nuevo halfling aterriza sobre una casilla adyacente a un cerdito, el jugador que controla a dicho halfling lo desplaza una casilla a su alrededor. Por ejemplo, lo podría desplazar aquí, aquí, siempre y cuando sea una casilla que esté vacía. En este caso tiene que ser vacía, el cerdito no lo podéis montar encima de un barril o de una caja, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo desplazamos aquí, por ejemplo, y ahora voy a suceder una serie de turnos donde voy a ir colocando halflings hasta llegar a un punto que me permita explicar la otra de las acciones que se puede hacer. Bueno, pues a continuación le tocaría al amarillo, coloca, por ejemplo, uno aquí, le toca al violeta, coloca otro ahí, le toca al amarillo, coloca uno ahí. Bueno, pues esta situación ya sí me permite explicar la otra acción que puede llevar a cabo un jugador en su turno, que es la de mover a uno de sus halflings. Para el movimiento, el halfling ha de saltar a un halfling rival y aterrizar en línea recta en una casilla libre. Por ejemplo, con ese halfling podemos saltar a este otro, porque es adyacente al que va a saltar, y existe una casilla vacía en línea recta a la que puede saltar. Por ejemplo, saltaría aquí. Sin embargo, si esta casilla, que es la que me permite aterrizar, estuviese ocupada por un elemento que la convierta en una casilla no libre, entonces no podría realizar dicho movimiento. Por ejemplo, si tuviésemos esa casilla ocupada por un árbol, yo no podría realizar el salto, porque no tengo una casilla libre sobre la que pueda aterrizar. O incluso si el jugador amarillo tuviese otro halfling aquí, tampoco puedo realizar el salto porque existe un halfling en la casilla en la que debo de aterrizar. Evidentemente un jugador no puede hacer un triple salto para acabar aterrizando ahí. No funciona así. Bueno, en esta circunstancia, el jugador violeta sí que podría realizar un salto con este halfling sobre este otro para aterrizar en esta casilla libre. Muy bien. Cuando un halfling aterriza en una casilla libre, bien mediante un movimiento o bien mediante una colocación de un nuevo halfling, ¿qué ocurre? Pues que va a convertir a todos los halfling de su alrededor en halflings de su color. Es decir,
Si este Hatfling salta a esta casilla, aterriza en esta casilla, va a convertir a este en violeta y a este otro en violeta. Si hubiesen Hatflings amarillos aquí, 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 aquí o aquí, también los convertiría en violeta. Sin embargo, y esta situación me viene bien para explicar los barriles y las cajas, si un Hatfling está situado sobre un barril o caja, sí que va a evitar que un Hatfling que aterriza a una casilla de su alrededor lo convierta. Es decir, en esta circunstancia, si ese Hatfling realiza un salto sobre este otro y aterriza en esa casilla, va a convertir a este Hatfling en violeta, pero no a ese otro porque está sobre un barril. Bueno, pues ya están explicadas las dos posibles acciones que puede hacer un jugador en su turno, solo puede realizar una de ellas, y el juego va a ser una secuencia de turnos entre el jugador violeta y el jugador amarillo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que un jugador no pueda colocar ni mover a alguno de sus Hatflings por alguna circunstancia. ¿Cuándo ocurrirá eso? Por ejemplo, cuando no queden casillas libres sobre las que colocar un nuevo Hatfling, bien porque no queden huecos o bien porque no se cumpla la condición de adyacencia. ¿Y cómo se determina quién es el ganador? Bueno, pues aquel jugador que más Hatflings de su color tenga, gana la partida. En caso de empate, aquel jugador que más Hatflings de su color tenga sobre la zona de inicio de su rival, ganaría la partida. Muy bien, pues estas serían básicamente las reglas de Hatflings. Y antes de pasar a explicar cuáles son las habilidades especiales de estos 6 Hatflings que tenemos aquí, os voy a contar una regla sobre los barriles. Cuando un nuevo Hatfling aterriza sobre un barril, tenemos que comprobar si ese barril estalla o no. Muy bien, pues el jugador que coloca un Hatfling sobre un barril ha de tomar esta ficha, la de charco, y la va a lanzar como si de una moneda se tratara. Muy bien, pues si cae sobre el lado que tiene el fondo que coincide con el del tablero, ese barril se rompe. Se rompe eliminando al Hatfling que se ha colocado sobre él, a la reserva. Ese barril también se rompe, se pierde y queda un charco en su lugar. Luego explicaré qué es lo que hacen los charcos. En caso contrario, si cae del lado del charco que tiene el otro fondo, pues evidentemente el barril no se rompe y podríamos dejar a ese Hatfling subido sobre él. Muy bien, pues ahora sí vamos a explicar cuáles son las habilidades especiales de estos 6 Hatflings que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a comenzar con el glotón. Para ello he puesto esta otra disposición para que se entienda bien qué es lo que hace. El glotón siempre entra a través de uno de los lados del tablero, empujando a un Hatfling de su color y desplazándolos a todos en la fila o columna correspondiente. Por ejemplo, si entra de este lado, va a empujar a todos los Hatflings de esa fila. ¿Cómo lo hace? Muy bien, pues este empuja a ese Hatfling. Entonces todos se desplazan y el glotón acaba ahí. Si tras llevar a cabo el desplazamiento el glotón tuviese Hatflings de otro color a su alrededor, pues evidentemente los va a convertir de su color. Muy bien, el glotón también podría entrar desde una columna. Pues en este caso, si entrase desde ahí, desplazaría este Hatfling aquí y el glotón pasaría a ocupar esa casilla. ¿Qué ocurriría si a consecuencia del desplazamiento que realiza el glotón, un Hatfling se sale del tablero o se choca con un elemento del tablero? Por ejemplo, si el glotón entrase por aquí, se lleva a cabo el siguiente desplazamiento. Este desplaza a ese a ese, ese a ese, ese a este, y este acaba chocándose con el árbol y se elimina. Del mismo modo, si hubiese Hatflings que se salen del tablero a consecuencia del empuje del glotón, pues también se eliminan. Este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, para que entre el glotón. Bueno, siguiente Hatfling especial, el bromista. ¿Por qué se le llama el bromista? Pues porque lleva 2 sombreros. ¿Y para qué? Pues porque tiene 2 vidas. Supongamos que esa es la situación cuando le toca jugar al jugador violeta. El jugador violeta podría realizar este salto sobre ese Hatfling, el bromista, se le da la vuelta y pasa a ser un Hatfling normal y amarillo. Fijaos
que el bromista, por su otro lado, tiene un Hatfling del mismo color. Por lo tanto, ha perdido un sombrero, pero todavía le queda otro. La primera vez sí que resiste el cambio de color, pero a la siguiente, por ejemplo, si le tocase de nuevo al violeta y saltara sobre este, ya sí que lo va a convertir en un Hatfling violeta. Esta pieza se va a retirar del juego y se coloca un Hatfling normal violeta. Muy bien, siguiente, el Hatfling patoso, este que tenía ahí la jarra de cerveza y que estaba a punto de que se le cayera. Muy bien, pues cuando el patoso entra en juego, se le derrama su jarra de cerveza y eso provoca la aparición de un charco en una casilla vacía de su alrededor. Por ejemplo, aquí. Muy bien, eso me permite explicar qué es un charco. Un charco es una casilla no libre que se va a retirar al siguiente turno del jugador que lo colocó. Simple y llanamente eso. ¿Para qué me sirve un charco? Pues suponed que el patoso entra en escena tal que así y que coloca un charco cumpliendo la regla de colocación. El patoso ha colocado un charco, que es la jarra de cerveza que se le ha caído, en una casilla de su alrededor que estaba libre, bueno, vacía en este caso. Pues con esto va a evitar que el jugador violeta en su siguiente turno salte por encima del patoso, convirtiendo a todos esos en violeta. Eso sí, tendrá que tener en cuenta que cuando le vuelva a tocar al jugador amarillo, ese charco desaparece. Bueno, siguiente Hatfling especial, el tramposo. Aquí el amigo Marianico el Corto de los Hatflings. Bueno, ¿por qué se le llama el tramposo? Pues porque, si recordáis, cuando un Hatfling aterrizaba sobre una casilla libre, convertía a todos los Hatflings de su alrededor de su color. Este a violeta, este a violeta, a violeta, a violeta. Y fijaos qué ocurre cuando me toca darle la vuelta al tramposo. ¡Ay! Pues que sigue de su mismo color. Pues ya sabéis, el tramposo es un Hatfling que nunca va a cambiar de color cuando un Hatfling rival aterriza a su alrededor. Siguiente Hatfling especial, la pirotécnica. Esta, ya os digo yo, que la lía parda cuando entra en escena. Por suerte, solo hay una por equipo. Pues fijaos, cuando la pirotécnica entra en escena, por ejemplo, si le tocase al jugador amarillo y el jugador amarillo coloca a la pirotécnica aquí, cumpliendo la condición de adyacencia, lo que va a hacer es que va a empezar a disparar sus cohetes. Y eso emite un ruido tan estruendoso que va a eliminar a todos, en mayúsculas y en negrita, los Hatflings de su alrededor. Estén en casillas de barril, de caja, etc. Y los elimina absolutamente a todos. Este y este, al carajo, incluida evidentemente la pirotécnica. Y último, Hatfling con habilidad especial, la Zancos. Bueno, pues esto es un Hatfling al que se le aplican unas reglas especiales cuando se mueve y cuando entra en juego. Para empezar, cuando entra en juego se puede colocar a 2 de distancia de alguno de sus Hatflings, si entre ellos hay una casilla vacía. Por ejemplo, podemos colocar a la Zancos aquí porque está a 2 del tramposo de su mismo color y hay una casilla vacía entre ellos. También se puede colocar aquí perfectamente y aquí y aquí. Bueno, eso es lo que hacía para entrar al juego, pero también, como lleva zancos, cuando se mueve puede aterrizar una casilla más allá siempre y cuando la que haya entre ellos esté vacía. Por ejemplo, la zancos puede saltar a este Hatfling y en lugar de quedarse aquí, se puede ir aquí, si esta está vacía. Muy bien, ha aterrizado aquí y le daría la vuelta a este otro. Muy bien, ¿qué más hace la zancos cuando se mueve? Pues es la única que puede saltar a otros Hatflings cuando estos están montados en cajas o barriles. Es decir, la zancos puede saltar a este otro, cae aquí, y la zancos sí que convierte a este de su color. Y listo, ya tendríamos todas las habilidades especiales de los Hatflings explicadas, y con esto ya podéis jugar sin problema alguno a este divertido juego. Bueno, chavalería, pues ya habéis visto cómo se juega a Hatflings, un juego editado por Meridiano 6, a los que tenemos que agradecerles la cesión de la copia para hacer este vídeo. Ya habéis visto que se trata de un simpático juego que no es tan sencillo como parece y que, bueno, aparenta ser una especie de damas vitaminadas sin eliminación. Nosotros lo hemos probado en casa, nos parece muy divertido,
creemos que funciona muy bien con adultos y con niños y que te rellena muy bien un huequecito de 20-25 minutos sin problemas. Pues listo, muchachada, si lo queréis, estad atentos a vuestras tiendas porque esto sale pero ya. Yo lo voy a ir dejando por aquí, un saludo y nos vemos en los bares.